soy Iván de Prado, soy el CEO de Datasalt. Datasalt, bueno, ahora la presentaré. También soy director del programa de experto en Big Data de la Universidad ZUTAZ en Madrid. Bueno, lo primero es presentarme un poco. Datasalt es mi compañía, es una compañía que nos dedicamos sobre todo a la consultoría y la formación en temas de Big Data. Por haceros una idea, pues algunos de nuestros clientes son estos que tenéis aquí: BVA, Pirindes, Trovit, Exoclick. Durante la presentación iremos hablando un poco más de ellos para que veáis un poco con casos concretos qué les hemos hecho o en qué trabajamos con ellos. Tenemos un conocimiento profundo de todo el tema de Big Data, como demuestra el hecho de que incluso contribuimos a la comunidad con estos dos productos open source, Pangool y Sprout SQL, que son dos productos con cierto reconocimiento internacional, y estamos un poco en todos los fregados del mundo Big Data o en todos los que podemos, como bueno, demuestra aquí que este año, por ejemplo, vamos a dar una charla en el NoSQL Matters de Barcelona presentando Sprout SQL. En el Big Data Spain estuvimos el año pasado y este año también volvemos a estar. Estuvimos en el Hadoop Summit de Ámsterdam y bueno, en la conferencia del IECubo de Data Mining estuvimos presentando también Pangool el año pasado. Y bueno, lo que vengo aquí un poco a contar es un poco hablar sobre el Big Data, ¿no? Sobre el Big Data y sobre qué significa y qué hay detrás, ¿no? Me gusta comenzar con esta presentación, con esta slide. Esto es Google Trends. Google Trends es un servicio de Google en el que tú puedes poner cualquier búsqueda y te sale la evolución en el tiempo de las búsquedas que ha realizado la gente, ¿no? Y bueno, yo he hecho el ejercicio de colocar dos tendencias aquí, el Cloud Computing y Big Data, ¿no? Si veis Cloud Computing, que sería la línea roja, se ve claramente toda esta forma de montaña, ¿no? Cómo tuvo una ascensión increíble, cómo luego se estabilizó y cómo ahora está en caída, ¿no? Y bueno, podéis ver claramente que el Big Data todavía está en fase de ascensión, ¿no? Además se ve muy, muy bien. Esto tiene que ver un poco con el ciclo típico de todo hype, ¿no? Que es que primero hay una especie de emoción por el tema, ¿no? Que suele tender hacia expectativas excesivas, luego de repente hay una fase de desilusionamiento y luego ya realmente empiezan a sentarse las cosas y empiezan a quedar lo que realmente es interesante de todo el movimiento, hasta que se llega, digamos, a la fase ya de productividad en el que realmente aquella tendencia que empezó de tan forma explosiva alcanza su velocidad de crucero. Y bueno, también me gusta presentar el Big Data de esta forma, ¿no? Para mí el Big Data es un poco como esta hamburguesa, ¿no? Es algo súper atractivo, ¿no? Aparentemente algo, tiene una pinta bárbara, ¿no? Pero bueno, ponte a comértelo, ¿no? O sea, ¿cómo te lo comes? ¿Coges una radial y te lo comes? ¿O llamas a 40 amigos a ver si te ayudan? ¿O qué? Está claro que con tenedor no te lo comes, ¿no? Y el Big Data es un poco lo mismo, ¿no? Todo el mundo lo ve y lo ve muy atractivo, ¿no? O sea, prácticamente han vendido el Big Data o se vende el Big Data como una ciencia mágica capaz de extraer valor de los datos de forma automágica y genial, ¿no? Y bueno, la realidad es que claramente eso no es así, ¿no? Y un poco la idea de esta presentación es intentar ver qué es lo que realmente hay detrás del Big Data que sea disruptivo, ¿no? Porque muchas cosas se le están uniendo al Big Data, que son cosas que son continuidad del pasado, ¿no? La extracción de valor de datos, pues siempre se ha estado extrayendo valor de datos, ¿no? ¿Qué es lo realmente disruptivo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que ha cambiado, ¿no? Y eso es un poco lo que voy a dar yo mi visión al respecto. Así pues, la charla lo que haré será primero hablar un poco de las definiciones de Big Data, posteriormente contaré la visión sobre, desde mi punto de vista, qué es lo disruptivo. Y luego, para sentar un poco ideas sobre qué es Big Data, vamos a hablar de ejemplos concretos, ¿no? Voy a hablar de algunos ciertos sectores y voy a decir, pues mirad, antes en este sector se podría hacer de esta manera y estarán los límites, y ahora con Big Data pues podemos llegar a esto. En cuanto a la definición de Big Data, hay múltiples definiciones de Big Data. Aquí voy a hablar de 4 de ellas, centrándome en 4 diferentes puntos de vista. El primer punto de vista sería desde el punto de vista de los datos, ¿no? Se puede definir Big Data como aquellos datos tal que por su volumen, velocidad o variedad suponen un reto. Volumen, estaríamos hablando de grandes volúmenes de datos, que el hecho de que haya tanto volumen de datos, volúmenes que se generan pues, por los datos de Internet o por los datos de móviles o por datos de sensores o por datos de logs, o incluso volumen porque realmente empecemos a usar datos que antes estábamos descartando. Hablaríamos de volumen, también hablaríamos de velocidad, porque no solamente es el volumen, sino también puede ser la velocidad de procesamiento, el ofrecer respuesta en tiempo real en ciertas situaciones. La variedad, porque ya no hablamos solamente de datos estructurados. Datos estructurados son datos tabulares, datos con tablas, columnas, datos tipo Excel, digamos.
sino que también estamos hablando de datos no estructurados, datos de texto, imágenes, vídeos, etcétera. Esa sería una de las visiones. Otra visión sería desde el punto de vista del Business Intelligence o la inteligencia de negocio. Y sería como dar un paso más en el Business Intelligence y hablar de cruce de datos de diferentes fuentes, incluyendo redes sociales, sensores, etcétera, ¿no? Sería como añadirle un poquito más, decir, bueno, pues el Big Data es analizar los datos y además mezclarlo con los datos de redes sociales y sacar valor y etcétera. Otra manera de ver el Big Data sería desde un cambio en la filosofía de desarrollo. Algunas de las características de este cambio en la filosofía podría ser, por ejemplo, ya no se tira ningún dato. No te quedes, actualmente o en el pasado se hacía esto de, oye, pues con los 3 últimos meses de datos nos apañamos y si acaso guardamos algún dato, pero que sea un agregado, ¿no? Pues la nueva filosofía es, no, oye, los datos no tires absolutamente nada, guárdalo todo. Si no lo usas hoy, igual mañana lo usas y les traes el valor. Otra de las filosofías sería el esquema en lectura, ¿no? En lugar de plantear la idea del data warehouse típico en el que el esquema de datos está prefijado y en la carga de datos todo lo que cargues ha de adaptarse a ese esquema, eso al final el problema que tiene es que ofrece muchísima fricción, es un tema que reduce la flexibilidad. Aquí lo que se plantea es lo contrario, dice, oye, mira, tú guarda los datos en bruto, déjalos ahí y ya cuando tengamos que leerlos ya los aplicamos el esquema. Pero por ahora tú guárdalos. Esto reduce mucho la fricción y simplifica mucho el tema de la carga de datos y el almacenamiento. Ya esa complejidad de aplicar el esquema ya se hará después. Otra pata de esta filosofía sería la tolerancia a fallos humanos, que esto es interesante. Los sistemas intentan hacer siempre tolerantes a fallos en las máquinas, pero también tolerantes a fallos humanos es una característica interesante, porque los humanos también fallamos. Y esto se basa en la idea de, oye, si tenemos absolutamente todos los datos guardados, si alguien se equivoca en alguna parte del desarrollo, no va a pasar nada porque vamos a poder reconstruir el estado a partir de los datos de inicio, ¿no? Y esto es una de las características del Big Data. Bueno, esta sería una definición. La definición final que planteo aquí sería desde el punto de vista de las herramientas, ¿no? Que el Big Data son aquellas cosas que se hacen con estas nuevas herramientas que han aparecido, como Hadoop, la base de datos NoSQL y sistemas distribuidos en general. Bueno, en definitiva, demasiadas definiciones, todo muy genérico, todo muy bonito, pero nada concreto del todo, confusión. Al final hay bastante confusión, ¿no? Como en todo hype, y un poco mi objetivo es intentar que esta confusión se reduzca, porque aquí la cuestión es que la caja del Big Data pinta muy bien, es muy atractivo, pero ¿hay algo dentro? Porque sí, extraer valor de los datos, pues es algo que se lleva intentando siempre, y que hay muchos datos, pues también siempre ha habido datos. ¿Que ahora hay más? Bien, vale. Pero bueno, ¿y realmente hay algo disruptivo dentro? Y mi respuesta es rotundamente sí. Y desde mi punto de vista, lo que hay disruptivo por detrás de los datos, de este movimiento, lo que realmente es disruptivo es la tecnología. ¿Por qué digo la tecnología? Al final, el Big Data, el movimiento Big Data, al final viene un poco de Google. Google, cuando desarrolló su buscador a finales de los 90 o por ahí, tenía un problema muy serio. Naturalmente, el problema más serio al que se podía haber enfrentado un informático en esa época, ¿no? Que era hacer un buscador global que pudiese hacer búsquedas en todo Internet, ¿no? Ellos, en principio, hicieron una solución ad hoc, ¿no? Una solución particular para su problema. Se dieron cuenta de que la complejidad era máxima y que necesitaban encontrar paradigmas y formas de hacer las cosas nuevas de tal manera que pudiesen atacar esos volúmenes masivos de datos de una manera más sencilla. Y entonces, al final, ellos desarrollaron esos sistemas y esas técnicas internamente y luego tuvieron la amabilidad de, como mínimo, compartirla en forma de papers científicos. Estos papers científicos, estas investigaciones fueron publicadas y finalmente se implementaron en sistemas open source que están ahora de alguna manera democratizándose, ¿no? Y este es un poco este proceso del Big Data, es la democratización de conocimiento que Google ha tenido hasta el momento. Bueno, ¿y qué caracterizan a estas tecnologías disruptivas que yo digo que es lo que hay detrás del Big Data? Bueno, pues primero que son distribuidas. Son tecnologías que aprovechan la capacidad de un clúster de máquinas en lugar de centrarse en la capacidad de una única máquina. Y que tienen el objetivo de abstraer al programador de las complejidades de tales sistemas. A pesar de que, obviamente, como vamos a trabajar con sistemas distribuidos, las complejidades siguen existiendo. Es más difícil hacer algo en un sistema distribuido que hacerlo en un sistema monolítico de una única máquina. Lo bueno, que la mayoría de todas estas tecnologías son open source, de ahí que esté hoy aquí en el evento Open Analytics, y además que están pensadas para que los costes sean bajos.
Primero, porque al ser open source el coste de las licencias no está presente. Y segundo, porque está pensado para correr en hardware que sea común. No está pensado para tener máquinas especiales, específicas de alta capacidad, sino casi mejor tener más máquinas aunque sean peores. Y eso reduce los costes. En cuanto a qué tecnologías estoy hablando, pues hay multitud, o sea, hay un montón y esto se queda pequeño. Cada día salen más y esto, como este es un mercado tan emergente, está realmente explotando. Naturalmente, la mayoría no están maduras y va a llevar un tiempo hasta que realmente se consoliden los players verdaderos, ¿no? Pero lo que sí que está claro ahora mismo es que si hay una tecnología clave dentro del mundo Big Data es Hadoop. Hadoop es lo que os digo, ¿no? Es la implementación de aquella primera idea que Google planteó en el paper de investigación que se llama MapReduce. Pues una persona que es muy inteligente, que se llama Doug Cutting, pues tuvo a bien implementarlo en un producto open source que es Hadoop. Y prácticamente casi cualquier proyecto que se hable ahora de Big Data en general, casi seguro que por detrás va a llevar Hadoop. Hadoop es una plataforma tanto de almacenamiento como de computación en paralelo. Y yo creo que es el nuevo paradigma de computación paralelo. Bueno, entonces, estas serían las tecnologías de las que hemos hablado y ahora lo que voy a hablar es de algunos ejemplos para dar idea de en qué realmente cambian esas tecnologías en ejemplos particulares, ¿no? Anuncios clasificados. Anuncios clasificados pues es la típica página web tipo Fotocasa o Idealista donde tú vas y buscas una casa o buscas un piso o también puede ser para trabajos o puede ser para coches, etcétera. ¿Cómo se implementaba esto antes de la época anterior al Big Data? Pues bueno, esto es lo que se hacía, pues tenías un sistema centrado en base de datos, en la que tenías una base de datos donde almacenabas todos estos clasificados y luego tenías tu web, ¿no? Estaríamos hablando de las típicas bases de datos relacionales. Y el alcance del sistema pues era al final nacional, ¿no? Tenías un portal por cada nación, ¿no? Bueno, y lo que era antes casi imposible y ahora es muy razonable es realizar y cambiar el chip y decir, oye, pues no hagamos un portal clasificado nacional, sino hagamos uno mundial, ¿no? Se puede hacer un buscador mundial. ¿Y por qué se puede hacer un buscador mundial? Pues gracias a tecnologías como, por ejemplo, Hadoop, para el tema del almacenamiento y procesamiento masivo, o HBase Storm para temas real-time, o Solar Elasticsearch para temas de búsqueda. Ejemplos, pues tenemos ahí Indeed, que es uno de los mayores buscadores de clasificados en Estados Unidos, o Trovit, que es el líder en Europa y en Latinoamérica, y que tiene una arquitectura que es diseño nuestro de DataSalt. Y que, bueno, pues aquí tenéis un ejemplo de la página web para los que no los conozcáis, pues al final es una típica web simple en la que tú pones aquí que quieres buscar una casa en Nueva York y te salen los resultados. Trovit, por ejemplo, actualmente creo que agrega más de 100 millones de anuncios. Y claro, evidentemente para que esto funcione tiene que haber por detrás una serie de tecnologías de alta capacidad. Otro ejemplo sería el análisis de influencia online y en redes sociales. Estoy hablando aquí de que, por ejemplo, si yo estoy en Twitter y pongo algo de un partido de fútbol o de deportes y de repente eso lo retuitean 500 personas, de alguna manera lo que está ocurriendo por cada retweet es que ellos están diciendo que yo soy alguien influyente en deportes. Pues si componemos este grafo de influencia a nivel mundial, podremos saber para cada persona cuán influyente es en cada tema. Evidentemente, os podéis imaginar el poder que tiene esto en el tema del marketing. Puedes hacer marketing a personas que sean influyentes y eso tiene mucho más sentido que hacer marketing quizá menos dirigido. Bueno, ¿qué se podía hacer antes del Big Data? Bueno, igual las redes sociales ni existían antes del Big Data, pero bueno, supongamos, hagamos un poco de ciencia ficción y lo que se podía haber hecho es hacer análisis, digamos, restringido a una única máquina. Lo mismo que os comentaba antes, ¿no? Con bases de datos o con librerías que usen el poder de una única máquina, ¿no? Pero bueno, realmente si lo que queremos es analizar todos los datos que genera Twitter, Facebook, etcétera, diariamente, cientos de millones de mensajes, necesitamos otro tipo de tecnologías. Y eso ahora es posible gracias a tecnologías como Hadoop, HBase, Storm, base de datos NoSQL como Voldemort y Cassandra para lo que sería la representación de las conclusiones obtenidas y sistemas como Hammer o Girap para el análisis de grafos. Ejemplos, pues tenéis a Cloud, que sería el líder mundial en este tema. Tenéis a PINDEX, que sería su competidor y a los que nosotros desarrollamos todo el sistema que tienen, y Review Pro para los que, bueno, no hacen influencia en redes sociales, sino sería más para tema de hoteles, etcétera, que también tenemos con ellos, hemos trabajado con ellos en cierto momento. Por poneros un ejemplo, este sería mi perfil en PINDEX y este sería mi influencia global en una escala de 0 a 100 y mi influencia en diferentes temas, en deportes, en tecnología. Para el tema de PINDEX, por ejemplo, también tuvimos que desarrollar y utilizar técnicas de minería de datos, como he hablado antes, y clasificar cada
mensaje de las personas en función de la temática, ¿no? Si era deportes, política, etc. Más cosas que se pueden hacer con Big Data, que antes igual era difícil. La explotación de datos agregados. Las grandes compañías tienen muchos datos. Y realmente se está llegando a la conclusión de que los datos en realidad se los tienen estas empresas para la operativa diaria. Los tienen, pues, por ejemplo, en el caso de las telecos, pues tienen los registros telefónicos para hacer la factura cada mes de cuánto te has gastado en teléfono, por ejemplo. Esto sería el uso operativo de los datos. Pero realmente las empresas se están dando cuenta de que si esos datos los agregan y los anonimizan, pues pueden obtener valor de ellos para terceros sectores, no necesariamente para los suyos. Igual pueden vender esos datos o aliarse con terceras empresas y obtener un valor de esos datos que no tenían antes. O incluso con ciudades, ¿no? Para generar cosas en Smart Cities, ¿no? Y esto es algo que realmente está viniendo con el tema de Big Data y con estas nuevas tecnologías. ¿Y por qué? Porque antes del Big Data, los datos en las empresas estaban en silos, ¿no? Estaban muy en silos muy estancos. Hay muchos departamentos en estas grandes empresas, cada uno con su cacho, con su parcela de datos, y son muy reacios a compartirlos, sobre todo porque les imponen responsabilidades sobre ellos. Entonces, si alguien quiere los datos, pues no quieren que le metan en líos, etcétera, ¿no? También estas empresas son presas de los data warehouses tradicionales, que son muy poco flexibles. Básicamente porque estos data warehouses están pensados para el business intelligence habitual, y cuando tú quieres utilizarlos en una tercera cosa, y esto puede tener impacto sobre los procesos que ya tienes de tu operativa habitual, pues esto genera fricción, ¿no? Y al final lo que quiere una empresa es, oye, tú sí vas a hacer esto bien, pero no me generes líos. Las tecnologías principales en este caso pues serían los Enterprise Data Warehouses de procesamiento paralelo, como Teradata, por ejemplo, pero bueno, aquí hay muchísimo, Oracle, etcétera, bueno. ¿Y qué es lo que se puede hacer ahora? Pues ahora lo que se puede hacer es utilizar todas las técnicas nuevas de Big Data, como por ejemplo, sobre todo Hadoop, y explotar estos datos para dar valor a terceros con muchísima mayor flexibilidad, con mucho menos impacto sobre los silos, con la filosofía que os contaba antes. Oye, mira, no quiero hacerte líos. Este departamento, vas a una empresa, este departamento, por favor, pásame los datos, dámelos en crudo. Cada día me pasas un fichero y punto. Yo no necesito más. No necesito ni esquemas, ni que me hagas un ETL complejo, ni nada. Tú simplemente necesito que todos los días me pases un fichero. Eso genera mucha flexibilidad, y eso, incluyendo los costes de infraestructura bajos, incluso que se puede correr en el cloud, hace que sea muy fácil o mucho más sencillo el tratar de sacar valor de los datos para terceras cosas, ¿no? Por ponernos algún ejemplo, el BBVA hace mucho trabajo a este respecto, intentando extraer valor para terceras empresas de sus datos. Nosotros hemos participado con ellos en un caso particular con transacciones con tarjeta de crédito. Podéis ver el caso de uso en la charla que di en el Big Data Spain del año pasado, que está por internet colgada. Y otro ejemplo es Telefónica Dynamics Insights, que es la empresa o la rama de Telefónica que intenta extraer valor de los datos de Telefónica para terceras cosas, ¿no? Y os pongo un ejemplo de Telefónica en este caso. Esto es Smart Steps, que es una aplicación que han desarrollado ellos, que lo que hace es agregar datos de móviles, de tal manera que son capaces de determinar en cada espacio del mapa y en cada momento del tiempo cuánta gente ha estado allí. Y esta es una herramienta que puede ser muy útil, pues, por ejemplo, para establecer un nuevo negocio en determinado sitio. Así tú puedes más o menos calcular cuál va a ser la cantidad de gente que pasa alrededor, o para evaluar el impacto de ciertas campañas, o incluso de ciertas campañas, o evaluar el impacto de un evento, ¿no? O incluso para las ciudades, para optimizar temas de flujos de personas, etcétera. Otros ejemplos. Redes de anuncios. Los redes de anuncios son aquellas empresas intermediarias entre el anunciante y la página web donde se coloca el anuncio. Imaginaos, cada vez que se coloca un anuncio en Internet, a eso le llamamos impresión. Imaginaos el volumen de impresiones que tenemos al día, ¿no? Las redes de anuncios, antes de la época Big Data, lo que podían hacer a la hora de presentar estadísticas al anunciante o incluso a la página web donde se coloca el anuncio, pues era simplemente ofrecer agregados muy sencillos, de alto nivel, y en bases de datos, usando principalmente bases de datos relacionales. Pero claro, esto pierde mucho nivel de precisión, ¿no? Lo que antes era casi imposible y ahora es muy razonable es no tirar ningún solo dato y ofrecer unas estadísticas muchísimo más precisas y mucho más de grano fino. Imaginaos básicamente en un Google Analytics
para cada una de estas empresas. Pues esto es lo que se puede hacer básicamente pues gracias a tecnologías como por ejemplo Hadoop, base de datos no SQL o nuestro producto por ejemplo de Sprout SQL. Nosotros esto lo hemos implementado en Exoclick, que es una red de anuncios, que estos particularmente tienen, creo que generan o reciben diariamente unos 3 billones americanos de impresiones, es decir, 3.000 millones de impresiones diarias. Y estamos hablando de no tirar ni una sola línea, o sea, estamos hablando de un volumen altísimo. Por último, he querido poner el ejemplo de los juegos online porque hasta ahora digamos que he hablado casi todo de técnicas que no serían real time o que si son real time solamente en la capa de servicio. Pero por poner algún ejemplo de sectores donde quizás haga falta un real time verdadero, ¿no? Y sería el caso de los juegos online. En los juegos online, naturalmente con la eclosión de los móviles, de los juegos de móviles, pues os podéis imaginar que los juegos colaborativos en las que las personas juegan entre ellas, el volumen de información que puede generar si el juego tiene éxito es brutal y la respuesta ha de ser inmediata. Y para estos sistemas también hace falta nuevas tecnologías. Y estas tecnologías, pues aquí hay algunas, por ejemplo Storm, que se usa en Twitter, o Erlang, que es una tecnología también interesante, o las bases de datos no SQL. Y un ejemplo sería Happy Elements, que es una empresa de juegos de móviles que usa tecnologías Big Data. Bueno, conclusión, que el Big Data sí que es algo disruptivo, que no es solo un hype sin sentido y sin valor, que la razón principal lo verdaderamente disruptivo por debajo son estas nuevas tecnologías que hacen posible cosas que antes no lo eran, a pesar de que hay que tener en cuenta que son tecnologías que aún no están del todo maduras, aunque Hadoop digamos que sí que es bastante maduro y que es la tecnología que básicamente más está cuajando, pero en definitiva hay una gran oportunidad para abrazar estas tecnologías y ganar en ventaja competitiva. Aunque hay riesgos que asumir, como he dicho antes, en el tema de la madurez de las tecnologías. Un poco mi conclusión es que a la hora de apostar por este tipo de tecnologías o de proyectos sería centrarse en equipos pequeños y bien preparados. No sirve nada invertir en muchísima gente, sino lo que hay que hacer es preparar a la gente y tener equipos pequeños pero muy capaces. Y no centrarse únicamente en el terreno tecnológico, que es lo que he dicho aquí, que es disruptivo, sino también pensar en el equipo humano. Porque al final lo que tú necesitas tener en tu compañía son científicos de datos, que es un nuevo perfil profesional que han sacado, que es una especie de Superman de la computación, estadística, matemáticas, y además sabe del negocio. O sea, es una persona que no existe. Entonces lo que se tiene que hacer es al final crear equipos en los que individualmente cada uno de ellos tenga una de las cualidades, ¿de acuerdo? Y bueno, también naturalmente asesorarse de empresas como nosotros, que tenemos cierta experiencia y podemos ayudaros. Y básicamente eso es todo. No sé si tenéis alguna pregunta y estos son mis datos. ¿Hay preguntas? Tenemos 5 minutos si alguien tiene preguntas. ¿No? Pues muchas gracias, Iván. Buenas. A la hora de montar una arquitectura, digamos, de máquinas para utilizar Hadoop, por ejemplo, yo entiendo que como Hadoop lo que está fomentando es el procesamiento en paralelo, el rendimiento óptimo lo consigues con más máquinas. ¿Es necesario realmente utilizar más máquinas? ¿Con una sola máquina vamos a obtener un beneficio? Y si hay que utilizar varias máquinas, ¿se trata de máquinas físicas o si ponemos varias máquinas virtuales dentro de una máquina física obtendríamos mejor rendimiento? Vale. Hadoop no es una tecnología que optimice nada en el terreno monomáquina. Es decir, no vas a conseguir mejor rendimiento por tener un Hadoop en un único nodo. De hecho, Hadoop no es especialmente eficiente, sino que es eficiente en el sentido en que cuando pones máquinas, pues claro, no hay quien le pueda, ¿no? Si tú tienes un clúster de 100 máquinas, pues por mucho que tú tengas un proceso óptimo en una única máquina y te hayas comprado una máquina muy cara, dudo que la vayas a ganar, ¿de acuerdo? Así que la respuesta es no te sirve. No te sirve ni virtualizar en una única máquina, ni te sirve usar una única máquina. Ahora bien, esto no quiere decir que sea muy complicado el usar Hadoop para hacer pruebas. Un ejemplo sería que se pueden usar servicios en la nube, como el de Amazon, Elastic MapReduce, que te arranca un clúster de Hadoop de X máquinas y te lo arranca 1 o 2 horas y el coste es bajo. O sea, tú puedes
Nosotros hemos hecho un ejemplo que tenemos en nuestro blog, que analizamos todos los viajes con vuelos, todos los vuelos que se hicieron en Estados Unidos desde 1974 hasta... El dataset en sí no es muy grande, aunque suene muy bien, y lo que hicimos fue arrancar un clúster de Hadoop de 10 nodos en Amazon, con los nodos bastante bajos, y creo que el análisis nos llevó, pues yo qué sé, 6 horas o 7 horas hacerlo y nos costó $1. O sea que tampoco estamos hablando de algo excesivamente costoso para arrancar. ¿Tú crees que esto es el gran hermano? ¿El gran hermano? Bueno, el gran hermano, a ver, la ¿cómo se llama esta? La NSA de Estados Unidos, vamos, usa Hadoop, o sea, quiero decirte, este tipo de técnicas de procesamiento masivo y de almacenamiento masivo son necesarias si lo que quieres es empezar a espiar de forma masiva o de controlar, etcétera. El gran hermano, al final, eso pues no depende tanto de la tecnología, o sea, eso es una cosa que va a ser una lucha en el futuro del bien y el mal, como en la guerra de galaxias. O sea, no hay nada que le podamos achacar a las tecnologías no son malas, ¿no? Es la gente que las usa. Claro, no, o sea, bueno, que vamos, que yo tampoco creo que ahora mismo, vamos, pero esto ya sale un poco de la conferencia, ¿no? Sí. Si no hay más preguntas, muchas gracias, Iván. Vale.